Bueno, entonces ahora vamos a ver el dominio, límite y continuidad de funciones vectoriales. Vamos a empezar con el concepto de dominio. El dominio de una función vectorial es la intersección de los dominios de cada una de las funciones escalares que la componen. Entonces, bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Nos piden determinar el dominio de cada una de las siguientes funciones. Vamos a ver estos dos ejemplos para entender lo que nos decían. Entonces, déjenme tomar una impresión de pantalla. Ajá. ¿Listo? Ahorita ustedes me ayudan con el inciso B. Con lo que hicieron del inciso B. Vamos a... Déjenme compartirles el pizarrón. Listo. Ya está. Están viendo el pizarrón, ¿verdad, muchachos? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces decía, el dominio de una función vectorial se obtiene con la intersección de los dominios de las funciones escalares que la componen. Entonces, para el inciso A, pues tendríamos que esta función vectorial tendría la forma f1 de t en i. Déjenme elegir una punta menos gruesa. No. Aquí está. Ajá. Y después sería más f2 de t en j. Es una función vectorial de variable escalar, pero que está en un plano, en el plano XY. Muy bien. Entonces decía, el dominio de mi función vectorial se obtiene como la intersección de los dominios de cada una de las funciones. Es decir, calculo el dominio de F1 y lo intersecto con el dominio de F2. Entonces me pregunto, ¿quién es el dominio de F1? Pues el dominio de F1, como la función es logaritmo natural de t, pues yo recuerdo que el logaritmo natural existe solo para los números positivos. Entonces diría, el dominio de F1 serían valores de t tal que t es mayor que 0. O podemos decirlo así, valores de t tal que t pertenece a los reales con t mayor que 0. Con t mayor que 0. Ese sería el dominio de F1. Luego el dominio de F2 es una función cociente donde el denominador es t y la función no está definida si el denominador vale 0. Entonces diría, el dominio de F2 serían los valores de t tal que t pertenece a los reales con t diferente de 0. Muy bien, entonces ya determiné el dominio de la función escalar 1 y de la función escalar 2. Entonces, para determinar el dominio de mi función vectorial, simplemente tengo que intersectar estos dominios y entonces lo puedo graficar para que lo entienda mejor. Tengo mi de referencia, tengo a mi origen del sistema de referencia y este es t. Entonces, mientras 1, para F1, su dominio son del 0 a la derecha, porque son los positivos, sin incluir el 0, sería abierto en 0. Y para la función 2 son todos los reales, todos los reales, excepto el 0. Y entonces, donde se mezclan los dos colores, pues es justo mi intersección. Y entonces ya tendría que el dominio de mi función vectorial serían valores de t tal que t pertenece a los reales con t mayor que 0, porque es donde se intersectan cuando t es mayor que 0. Obviamente sin incluir el 0, porque en 0 el logaritmo natural de 0 no está definido y en 0 esta expresión tampoco está definida. No sé si entendieron eso, muchachos. Es lo que habíamos hablado hace unos momentos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Muy bien, ahora vamos a ver la otra que el inciso B. Muy bien. Entonces, en el inciso B tenemos tres funciones. ¿Están de acuerdo? Es como si esta fuera R de t es una función 1, una función escalar 1 en i, más otra función escalar en j, más una tercera función escalar en k, justamente. Ya está. Entonces, determino el dominio de la función 1. ¿Quién sería? Valores de t tal que t pertenece a los reales. ¿Con qué característica? ¿Cuándo existe la raíz cúbica de un número t que pertenece a los reales? ¿Cuándo existe? ¿Qué dirían ustedes? Para todos los reales, ¿no? Exacto, para todos Todos los los reales. reales, ¿no? Exacto, para todos los reales. Entonces ya lo dejo así. Ahora, el dominio de la función 2, que es una función exponencial, me pregunto, ¿cuándo existe la función exponencial? ¿Cuándo la función exponencial existe y arroja valores reales?
Para todos los reales, ¿no? También para todos los reales, muy bien, perfecto. Y luego la función 3, que es una función trigonométrica, seno de 3t, ¿cuándo existiría esta? También para todos los reales. Muy bien, para todos los reales, muy bien. Entonces ya el dominio de mi función vectorial serían la intersección de estos dominios. Dominio de F1, intersección con el dominio de F2, intersección con el dominio de F3, pero pues las tres tienen el mismo dominio. Entonces ya diría el dominio de mi función vectorial sería el conjunto de valores de t tal que t pertenece a los reales, justamente. Muy bien. Entonces nos dice, tenemos aquí ahora funciones vectoriales de variable vectorial. En el caso del inciso A es un campo vectorial, porque va de R2 a R2. Muy bien. Entonces nos dice determinar el dominio de cada una de las siguientes funciones. Muy bien. Entonces, esta que tenemos aquí, la primera función, F1, que depende de X y Y, sería 3XY sobre X cuadrada más Y cuadrada. Y la segunda función sería, bueno, si quieren, si están de acuerdo conmigo, sería 1 sobre X cuadrada menos 9Y cuadrada. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Está ahí conmigo? Profe, seguimos Sí. viendo la presentación. Ah, muchas gracias, gracias. Sí. Justamente aquí está. Entonces, en el inciso A les decía, esta es mi primera función, esta es mi segunda función, que tengo que determinar el dominio de cada una de ellas y hacer la intersección. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta primera función que tengo aquí? ¿Cuál dirían ustedes que es? El dominio de F1 sería el conjunto de pares ordenados X, Y, tal que X pertenece a los reales, Y pertenece a los reales y ¿qué más? Ajá, ¿qué otra? Que ambos son diferentes de cero, ¿no? ¿Quién? Que X y Y deben de ser diferentes de cero nada más, ¿no? Ajá, muy bien. Que X cuadrada más Y cuadrada tiene que ser diferente de cero, porque si esta expresión vale cero, pues se indetermina. No está definido ese cociente. Muy bien. Y ahora el dominio de F2, ¿quién sería? El conjunto de pares ordenados X, Y, tal que X pertenece a los reales, Y pertenece a los reales y que se debe de cumplir. Que sean diferentes de cero otra vez. ¿Quién? Ajá, sí, muy bien. ¿Quién debería de ser diferente de cero? X diferente de 0 y Y diferente de 9. No. Que toda esta expresión como No. tal nos quede, toda esa expresión como tal Diferente de nos cero. quede diferente Sí. de cero. Ajá, y por ejemplo, justamente recuerden cuando llevaban cálculo integral, cuando empezaron a revisar justamente estas funciones de dos variables, les decían, el dominio de una función que depende de una sola variable es un intervalo en el eje X, por ejemplo. Si la variable es X. Entonces, es un intervalo. Por ejemplo, imagínense. Pero para una función que depende de dos variables, pues su dominio ya es una región en el plano. Por ejemplo, para esta, imagínense que su dominio son todos los puntos interiores a una circunferencia de radio 2. Y tanto los interiores como los que están en la frontera. Imagínense que ese es el dominio. Y les decía, para determinar el dominio de una función de dos variables, pues el enunciado está sencillo porque simplemente se dice, el dominio es el conjunto de pares ordenados X, Y, tal que la primera variable pertenece a los reales, la segunda también pertenece a los reales, y después de un punto y coma se dice cuál es la condición que debe de cumplirse. En este caso, pues yo diría, pues que X cuadrada más Y cuadrada sea menor o igual que 4. Eso indicaría que son los puntos dentro de una circunferencia de radio 2 y además los de su periferia. Eso es lo que estaría indicando esto. Y entonces, justamente... Yo tengo una duda. Sí, te escucho. Antes de que me digas la duda, un momento, por favor, pues nada más para concluir eso que les decía, en cálculo integral yo les decía a los alumnos, determinar el dominio de forma analítica es muy sencillo porque solamente se tiene que decir cuál es la condición que debe de cumplirse. Pero lo más difícil y lo más importante que yo les pedía en ese momento, pues era determinar la región dominio que estaría describiendo a esta condición. Entonces, eso no lo hemos hecho, solamente estamos enunciando cuál es el dominio de la función, de cada una de las funciones en este ejercicio particular. Ajá, dime ahora cuál es tu pregunta. Vamos a corregirlo. Bueno, me dicen que aquí justamente estaba elevado al cuadrado, eso no lo puse, pero aunque esto esté elevado al cuadrado,
este cociente se indeterminaría si x cuadrada menos 9y cuadrada es igual a 0. Por lo tanto, lo tengo que evitar. Muy bien. Y entonces ya determiné el dominio de cada una de las funciones, pero ahora, ¿cuál sería el dominio de mi función vectorial? De variable vectorial en este caso, pues sería el conjunto de pares ordenados x, y, tal que x pertenece a los reales, y pertenece a los reales, y con x cuadrada más y cuadrada diferente de 0, y x cuadrada menos 9y cuadrada diferente de 0. Que al unir estas dos, bueno, lo que estaríamos haciendo es realizar una intersección entre el dominio de esta función y el dominio de esta otra. O sea, estaría diciendo que el dominio de mi función vectorial serían todos los pares ordenados, excepto aquellos que cumplan esto y que cumplan esto. Porque al mismo tiempo, porque justamente eso es una intersección. Determinar cuáles son los elementos comunes. Y en este caso van a ser cualquier par ordenado, excepto los que cumplan esta condición y esta condición. No sé si me explico, muchachos. Así se define el dominio de una función vectorial, como la intersección de los dominios de cada uno de estos. Ya la representación gráfica pues va a estar más difícil. A ver, vamos a ver. ¿Cómo representarían? Ajá, te escucho. ¿Cómo representarían? Ajá, sí, sí. Dime. Solo tengo una muy pequeña duda. Ajá. Para poner tal que tiene que ser diagonal o puede ser recto. No, puede ser recto, ¿O no no importa? pasa nada. Ajá, Ah, ok. puede ser recto, no pasa nada. Ajá. Gracias. Muy bien. ¿Y cómo representarían gráficamente el dominio de esta primera función? Les repetía que el dominio de funciones escalares como esta son una región en el plano. Entonces, ¿cómo representarían el dominio de esa? Pues tomando cada una de esas dos y tomándolas como una igualdad, ¿no? Entonces quedarían unas cónicas. Y al graficar las cónicas, pues tendría que Ajá. pues sí, ¿Cuál sería la verse el primer dominio. cónica? Ajá, ¿cuál es la primer cónica? Muy bien, muy bien, muy bien. Sería una circunferencia, ¿no? Casi, pero no, porque ve cuál es el valor del radio. Ah, un punto. Bueno, una muy chiquita. Ajá, ese es un punto. ¿Y qué punto es? No es cualquier punto, es el origen. Por eso, cuando estábamos resolviendo uno de tus compañeros dijo, Yadir dijo, pues el dominio de estas son todos los pares ordenados x, y, tal que x pertenece a los reales, y pertenece a los reales con x diferente de 0 y y diferente de 0. Y el único punto que tiene x igual a 0 y y igual a 0 es el origen, justamente. Pero estas dos son al mismo tiempo, entonces era mejor escribirlo con la suma de x cuadrada más y cuadrada igual a 0, y el único par ordenado que cumple esta condición es el origen. Entonces, es el único par ordenado de todo el plano XY que no puede ser parte del dominio de esta función. ¿Hasta ahí todos están claros? ¿Me entendieron lo que dije? El dominio de F1, el dominio de F1 son todos los pares ordenados en el plano, excepto el origen. Entonces, muy grande el dominio de esta función. Para la segunda función, justamente me están diciendo, pues nos conviene identificar a la cónica, y entonces esta parece que es una hipérbola. Sin embargo, para que lo fuera, tendría que estar igualado a 1. Como no está igualado a 1, entonces está igualada con 0, nada más para identificar a la frontera, no lo olviden. Entonces me quedaría x cuadrada es igual a 9y cuadrada. Si le saco raíz a ambos lados de la igualdad, si le saco raíz, déjenme borrar porque parece que es acento. Ajá, si le saco raíz, entonces me quedaría que, si están de acuerdo conmigo, sería 3y es igual a más menos x. O sea que y es igual a más menos x sobre 3. O sea, son dos rectas, justamente, que tienen como pendiente 1/3 y menos 1/3. Entonces, por ejemplo, si x vale 0, pues y vale 0. Si x vale 3, entonces y vale 1. Y esta es mi primer recta. Que en todos los puntos que se encuentren sobre esa recta, la voy a dibujar mejor. Denme un momento, por favor. Ajá. Esa es mi primer recta. Y todos los puntos que se encuentren sobre esa recta no forman parte del dominio de la segunda función. Y
la otra recta. Esta es la recta y igual a x sobre 3. Y ahora la recta y igual a menos 1/3 de x o menos x sobre 3. Pues cuando x vale 0, pues y vale 0. Y cuando x vale 3, y vale menos 1. Muy bien. Aquí está. Entonces dibujo mi segunda recta. Déjenme ubicarla. Aquí está. Nada más la desplazo un poco más arriba. Perdonen ustedes. Ajá. Listo. Ahí está. Entonces, el dominio de la función 2, son todos los pares ordenados en el plano XY. Todos los pares ordenados, excepto los pares ordenados que se encuentren sobre las dos rectas que acabo de dibujar. Y eso es lo que está representado de manera analítica. Y les decía, representarlo de manera analítica es muy sencillo. Simplemente digo la condición que no se puede, que se debe de evitar. En este caso estoy diciendo que la suma de x cuadrada más y cuadradas no puede ser 0. Entonces por eso pongo diferente de 0. Para el caso de la función 2 digo que esta diferencia no puede ser 0 porque si es 0, el denominador es 0 y esta expresión no estaría definida. ¿Y cuáles puntos van a hacer que al restar sus cuadrados me den 0? Pues son los puntos que se encuentren sobre estas rectas. Muy bien. Y entonces, ya viéndolo gráficamente el dominio de esta función, ¿cuál dirían que es el dominio de la función vectorial? Ahora sí, les decía, no van a tener que hacer la gráfica, no es el objetivo que yo persigo, más bien es que ustedes, si les llegase a poner una tarea sobre esto, pues nada más es que enuncien el dominio. Entonces ya estamos diciendo aquí, el dominio de esta función vectorial es el conjunto de pares ordenados x, y, tal que x pertenece a los reales, y pertenece a los reales, y que estas dos condiciones se cumplan al mismo tiempo. Pero ya vimos que como esta condición está encerrada en esta. ¿Por qué razón? Porque el único par ordenado que cumple esto es el origen. ¿Están de acuerdo conmigo? Y justamente el origen forma parte de las dos rectas. Entonces yo ya puedo, gráficamente, lo observé, yo ya podría borrar esta y nada más diría que el dominio de mi función sería el conjunto de pares ordenados x, y, tal que x pertenece a los reales, y pertenece a los reales, con x cuadrada menos 9y cuadrada diferente de 0. Y ya serían todos los pares ordenados que no se encuentren sobre estas dos rectas. Ese sería el dominio de mi función. No sé si fui clara la grabación. Entonces, sea R de t una función vectorial de variable escalar. R es una función que está definida en un conjunto A, que es un subconjunto de los reales, y que mapea hacia Rn. Definida en un entorno del punto T0, excepto posiblemente en T0. Podría ser que en T0 esta función no esté definida. Entonces, el vector A es el vector límite de R de t cuando t se aproxima a T0 y se expresa como el límite de la función vectorial de variable escalar cuando t se aproxima a T0 es el vector A. Sí y solo sí, para cada epsilon mayor a 0 existe un correspondiente delta mayor a 0, tal que el valor absoluto de R de t menos el vector A sea menor que epsilon, siempre que 0 sea menor que t menos t0, el valor absoluto, perdón, de t menos t0 menos delta. Muy bien. Vean, en otra forma de representar el concepto del límite de una función vectorial, aquí tenemos esta, que es una función vectorial de variable escalar. Es una curva, justamente, que cada punto de la curva está asociado a un vector de posición que se obtiene al sustituir en esta función vectorial un valor de t específico. Eso ya lo habíamos visto en las sesiones previas. Entonces dice, observe que R de t, aquí está mi R de t, tiende al vector A en la medida en la que t, el valor t, tiende a un cierto valor t0. Y debe recordarse que no es necesario que la función vectorial esté definida en el instante o valor al que t se aproxima. Entonces, eso es el concepto de límite de una función vectorial. Es un vector que se está aproximando a este vector fijo A medida que el valor del parámetro t se aproxima a un cierto valor t0. Eso es lo que está pasando. Entonces, este se está aproximando a este vector A medida que t
se aproxima a un cierto valor T0. Ese es el concepto del límite de una función vectorial. Es un vector al que nos estamos aproximando a medida que el parámetro se aproxima a un valor de T específico, que en este caso le estamos poniendo T0. Muy bien, perfecto. Entonces, ya de manera analítica, ¿cómo se determina? Esto es el concepto del límite de una función vectorial, pero de manera analítica, ¿cómo se calcula? Entonces, sea R una función vectorial que está definida en un conjunto A, que es un subconjunto de R y que mapea R3, una función vectorial tal que, aquí están, vean, esta función está definida en un conjunto A, que ¿cómo se obtendría ese conjunto A? Pues con la intersección de los dominios de cada una de las funciones escalares que la conforman. Entonces, el límite de esta función vectorial cuando t tiende a t0 se obtendría calculando el límite de cada una de las funciones escalares que la conforman, cuando t tiende a ese valor t0. Siempre y cuando los límites de las funciones f1, bueno, fi, que va desde 1 hasta 3, existan. Es decir, el límite de esta función existirá si los límites de cada una de estas existen. Muy bien. Para que el límite de la función vectorial exista, debe existir el límite de cada una de las funciones escalares que la conforman. Si no existe el límite de alguna, entonces no existirá el límite de la función vectorial. Muy bien. Bueno, vamos a ver el concepto rápidamente de continuidad de una función vectorial. Una función vectorial R de t es continua en un valor t igual a t0 si el límite de la función vectorial cuando t tiende a t0 por la... el límite de la función vectorial cuando t tiende a t0 es igual al límite de la función vectorial evaluada en t0 cuando t tiende a t0. Se podría concluir que una función vectorial es continua en un valor sí y solo si las funciones escalares de cada componente son continuas en ese mismo instante o en ese mismo valor. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver esto del concepto de límites. Nada más aquí no lo olviden. Vean, el límite de una función vectorial de variable escalar se obtendría como el límite de cada una de las funciones escalares que la componen. Si alguno de estos no existe, entonces yo diría que el límite de esta función tampoco existe. Muy bien. Entonces vamos a pasar al pizarrón para hacer justamente algunos ejercicios sobre esto. Déjenme crear una hoja nueva. Muy bien. Entonces déjenme buscar los ejercicios. Aquí está. Vean. Vean ustedes rápidamente. Tenemos el límite cuando t tiende a 0 de la función vectorial r de t. Función vectorial de variable escalar, donde r de t está definida como seno de 2t sobre t en i. Después sería t menos 5 en j, perdón, t menos 5 al cuadrado en j. Y por último, t logaritmo natural de t en k. Esa es mi función vectorial y quiero sacar el límite de esta función vectorial cuando t tiende a 0. ¿Cómo se saca? Entonces dijimos, pues calculando el límite de cada una de estas cuando t tiende a 0, justamente. Entonces decimos, el límite cuando t tiende a 0 de la función vectorial de variable escalar se calcula como el límite cuando t tiende a 0 de el seno de 2t sobre t en i más el límite cuando t tiende a 0 de t menos 5 al cuadrado en j más el límite cuando t tiende a 0 de t logaritmo natural de t, todo eso en k. Muy bien. Entonces, si ustedes están de acuerdo conmigo, me podrían decir, al calcular el valor del límite de la primera expresión, ¿qué les quedaría? ¿Quién me puede decir? Esta. De esta de aquí. Ajá. Tendríamos que hacer un cambio de variable porque me recuerdo que había una identidad que era seno de u sobre u era igual a Ajá. 1, ¿no? Ajá, muy bien, Yadir, perfecto. Pero si sustituyendo directamente el límite, ¿cuánto quedaría? Para que los demás vean por qué se haría ese cambio de variable. Sustituyendo el valor del límite. Quedaría 1 sobre 0, ¿no? No, Javier. Ah, no, 0 Porque, sobre 0. ajá, 0 sobre 0. 0 sobre 0, que es una indeterminación. Y cuando se aparece una indeterminación, no podemos dar una conclusión. Es decir, no podríamos decir si el límite existe o no. Para que el límite no exista, pues tiene que pasar algo como esto. Vean, nos queda una constante entre 0, entonces yo diría esto puede tender a más infinito o a menos infinito. Y entonces yo diría, pues como es más infinito o menos infinito, pues se concluye que el límite no existe. Pero en este caso, cuando tenemos 0 sobre 0
o infinito sobre infinito, eso es una indeterminación. Y el problema con las indeterminaciones es que cuando éstas se presentan, no podemos de manera directa afirmar que el límite existe o que no existe. Tendremos que trabajarlo un poco más a detalle para dar una conclusión. Entonces, cuando se presenta una indeterminación en un límite, no se puede dar una conclusión directa. Se tiene que trabajar un poco más para dar la conclusión. Entonces, aquí queda 0 sobre 0. Muy bien, muchas gracias. En esta parte, ¿qué quedaría? Vamos a ponerlo aquí, que es 0 sobre 0, que es una indeterminación. Por lo tanto, no se puede dar una conclusión. Se tiene que trabajar más a detalle. Se trabajará con mayor detalle esta. Para la segunda, ¿qué quedaría? Al sustituir 25, ¿no? 25. 25. Muy bien, perfecto. Y para la última, ¿qué nos quedaría? 0. No, Pero nos queda el 0 logaritmo por... natural Porque no hay logaritmo natural Ah, de sí, 0. 0 Ajá. por 0 Ok. por menos infinito, porque el logaritmo natural de 0, recuerden la gráfica de la función logaritmo natural, sería algo como esto. A medida que nos aproximamos a 0, la función logaritmo natural tiende a menos infinito. Y 0 por menos infinito, ¿cuánto es? ¿O qué representa? Otra Es una indeterminación, ¿no? Otra indeterminación y por lo tanto no se puede dar una conclusión. Muy bien. O sea, no sabemos si el límite existe o no. Entonces todavía no sé si el límite de esta función vectorial existe o no existe. Para que yo pueda decir si existe o no existe el límite, pues tengo que trabajar un poco más a esta expresión y a esta otra. Entonces su compañero Yadir decía, pues yo recuerdo que cuando aprendimos límites trigonométricos, utilizábamos esta expresión. Vamos a ver. Entonces él dice, pues yo recuerdo que cuando veíamos límites trigonométricos, aprendimos que el límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u, ese vale 1. Muy bien. Entonces, para que tengamos esa expresión, yo multiplico a el seno de 2t sobre t, lo multiplico justamente por 2 y lo divido entre 2, porque 2 entre 2 es la unidad. Pero si yo digo que ahora u es 2t, y si t tendía a 0, entonces u también tenderá a 0, porque 2 por 0 es 0. Muy bien, entonces quedaría el límite cuando u tiende a 0 de 2 veces el seno de u sobre u. Y por propiedades de los límites me quedaría 2 veces el límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u, donde el seno de u sobre u cuando u tiende a 0 vale 1 y entonces este límite vale 2. Ya sé, ya encontré, ahora sí, que el límite sí existe y vale 2. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí me pudieron seguir? Sí, profe. Muy bien, y no sé si algún otro recuerde alguna otra estrategia para determinar el valor de un límite cuando se presenta una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, que se revisó en cálculo integral. Esto es con lo que se aprendió en cálculo y geometría analítica, pero con lo que se aprendió en cálculo integral, ¿alguno de ustedes recuerda alguna estrategia para determinar el límite de una expresión en la que se llega a una forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito? ¿Alguno me podría decir? Permítanme un momento porque tal vez ya lo escribieron en el chat. Ajá, muy bien, Alejandra. La regla del L'Hopital. Muy bien. Y entonces vean, si hubiésemos usado la regla del L'Hopital, en esta expresión nos quedaba seno de 2t, su derivada sería, vamos a ver, usando regla del L'Hopital, se deriva el numerador y el denominador por separado. Entonces, derivada del seno de 2t sería 2 veces el coseno de 2t, porque la derivada de su argumento es 2 y la derivada del seno es coseno. Muy bien. Y ahora la derivada del denominador, porque se derivan por separado, sería 1. Y entonces nos quedaría 2 por coseno de 0, que se vale 1, y el límite de nueva cuenta vale 2. Entonces, ya sea que usen lo que revisaron en cálculo y geometría o lo que se revisó en cálculo integral, de todas formas llegan al mismo resultado y ya dan una conclusión. La conclusión que daríamos es que de la primera función escalar, su límite sí existe y vale 2. Muy bien. Entonces ya tenemos el límite de la primera función escalar, ya tenemos de la segunda, nos falta ver si de la tercera el límite existe. Entonces habíamos llegado a una forma indeterminada, 0 por infinito. ¿Qué se hacía también con lo que se aprendió en cálculo integral? ¿Qué se hace para eliminar esta indeterminación? Poner ¿Quién me una puede función, decir? poner Ajá, una función Alfonso. dividida entre otra, por ejemplo, t Exacto. entre 1 entre el logaritmo natural de t.
Exacto, como dijo su compañera Alejandra también, hay que reescribirla como un cociente, lo que está diciendo Alfonso, justamente. Y habíamos visto en cálculo integral que hay aunque se puede reescribir de dos maneras diferentes, hay una que es la más adecuada. Sus compañeros están diciendo, como tenemos la forma indeterminada 0 por infinito, tendremos que reescribir este producto como ya sea t sobre 1 sobre el logaritmo natural de t, porque serían equivalentes. Hagan la regla de sándwich y verán que al hacer este cociente llegan a esta expresión. Esa es una forma de reescribirlo y la otra forma sería logaritmo natural de t sobre 1 sobre t. Eso es lo que se vio en cálculo integral cuando se revisó la regla del L'Hopital. Muy bien. Entonces, aunque se puede reescribir de estas dos formas, ¿cuál es la que nos conviene más usar y por qué? Lo habíamos visto también en ese curso. ¿Cuál de esas dos formas de reescribir esta expresión nos conviene más? ¿Esta, 1 o 2? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede decir, muchachos? Ajá. A ver. La segunda, muy bien. La 2. Entonces, ajá, la 2, muy bien, Sí, perfecto. es que Ajá, yo recuerde, ajá, convenía más la que tuviera la función ajá. más difícil de derivar arriba porque la de abajo se derivó otra vez. Ajá, muy bien, Mara, Bueno, perfecto. Sí, sí, sí. Esa era la estrategia. Dejar la que al derivarla, sus derivadas no se hagan más difíciles cada vez, porque si la derivada se hace más difícil, tal vez nos estamos equivocando. Y entonces, bueno, aquí ya al reescribir esta expresión, nos queda logaritmo natural de 0 es menos infinito, y 1 entre 0 es infinito, infinito entre infinito, pues se puede usar regla del L'Hopital. Y entonces, ahora sí, usando la regla del L'Hopital, ¿cuál sería la derivada del logaritmo natural de t? 1 sobre t. 1 sobre t, muy bien. ¿Y cuál es la derivada de 1 sobre t? Pues sería menos 1 sobre t cuadrada, por las leyes de las derivadas, ¿sí? Los teoremas de derivadas que revisaron en el curso de cálculo y geometría. 1 sobre t es t a la menos 1, y la derivada de eso sería bajar el exponente, disminuirle un grado, entonces queda menos 1 sobre t cuadrada, que es justamente esta. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, simplificando un poco eso, utilizando lo que aprendimos en álgebra, que son cómo se hace la división en los racionales, escribo al numerador y lo multiplico por el recíproco del denominador, es decir, por menos t cuadrada sobre 1, y entonces simplemente me quedaría el límite. Aquí ya no hice nada más que reescribir, ¿eh? Entonces me quedaría el límite cuando t tiende a 0 de menos t. Y eso sería 0. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Porque t cuadrada entre t, pues queda t, pero por el signo menos me queda menos t. ¿Sí o no? Sí. Muy Sí. bien. Sí. Y entonces ya podemos dar una conclusión. ¿Cuál sería el límite cuando t tiende a 0 de mi función vectorial de variable escalar? 2i Ajá, 2i, ajá, más 25 en j ajá, más 25j, ajá, y pues 0 en k. más 0 en k, justamente, y ya terminamos porque decíamos, el límite de una función vectorial es un vector al cual se aproxima mi función a medida que el valor de t se aproxima a un valor de t específico. Entonces, imagínense que esta es mi función vectorial de variable escalar, y entonces este es mi vector 2i más 25j más 0k, este es mi vector, y entonces el límite estaría diciendo que van a ser un vector específico que está descrito por esta expresión, al cual se va a ir aproximando a este vector a medida que el valor de t se aproxima a un valor finito, en este caso t0, que el valor t0 que estamos usando fue 0. Muy bien, entonces el límite de una función vectorial de variable escalar es un vector al que nos estamos aproximando a medida que su parámetro se aproxima a un valor específico. Muy bien, entonces bueno, les decía, esto estaba muy sencillo porque estos conceptos de límites pues ya los han revisado. Nada más lo que está cambiando es que ahora estamos trabajando con funciones vectoriales. Muy bien. Tenemos ahora derivación de funciones vectoriales de variable escalar. Para el caso de una función R, ¿sí están viendo el PDF, verdad, muchachos?
Sí, profe. Muy bien, Sí, entonces profe. para el caso de una función vectorial R que está definida en un conjunto A, que es un subconjunto de los reales y que mapea a Rn, se tiene la siguiente definición. Sea la función vectorial R, que es una función que depende de t, una función vectorial de variable escalar, entonces la derivada de R, de esta función vectorial, se define como derivada de la función vectorial respecto de t, es el límite de R de t valuado en t más delta t menos R de t entre delta t cuando delta t tiende a 0. Esta es la derivada por definición. Muy bien, siempre y cuando el límite de esta expresión exista. Puesto que R de t es una función de una sola variable, entonces la derivada es una derivada ordinaria. Y en forma práctica, pues la derivada de una función vectorial se obtendrá al derivar cada una de las funciones escalares que la componen. La derivada de R con respecto de t también puede notarse como R' de t o bien usando la notación de Newton como R puntito. Recuerden, la notación de Newton lleva un punto encima. Entonces, derivada de R respecto de t como un cociente, también se puede notar como R' de t o bien usando la notación de Newton como R punto. Bueno, ahora el concepto de derivadas de orden superior de funciones vectoriales de variable escalar. Al ser la derivada de una función vectorial de variable escalar, al ser otra función, esta es susceptible de volverse a derivar, lo que da origen a las derivadas de orden superior. Por ejemplo, para una función R que depende de t, su derivada sería derivada de R respecto de t y su segunda derivada sería segunda derivada de R respecto de t dos veces. Es decir, a la primera derivada que ya tenía, la vuelvo a derivar de nueva cuenta respecto de t. Y en general, la enésima derivada sería derivada enésima de R respecto de t, pues sería a la derivada n-1, a la anterior, la derivo de nueva cuenta por la derivo respecto de t. Muy bien. Y vamos a ver algunas fórmulas especiales de derivación. Esto es importantísimo. Recuerden que estamos trabajando, eso no lo pierdan de vista, con funciones vectoriales. Funciones vectoriales, en este caso, de variable escalar. Entonces vamos a ver estas fórmulas especiales de derivación. Sean R1, R2 y R3, tres funciones vectoriales de variable escalar derivables y f de t una función escalar derivable. Entonces, la derivada de una suma de funciones vectoriales es la suma de las derivadas de cada una de las funciones vectoriales de variable escalar. En este caso, aquí no olviden, f de t es una función escalar que es derivable. Entonces, si yo quiero derivar respecto de t al producto de una función escalar por una función vectorial de variable escalar, lo puedo hacer con esta expresión que sería la función escalar por la derivada de la función vectorial más la derivada de la función escalar por la función vectorial. Muy bien. Si se dan cuenta, es un producto, entonces la derivo utilizando la regla del producto. La primera expresión por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Muy bien. Y aquí vean la fórmula 3. Si yo quiero derivar respecto de t al producto punto de dos funciones vectoriales, pues sería la primera función vectorial, producto punto, con la derivada de la segunda función vectorial, más la derivada de la primera función vectorial, producto punto, con la segunda función vectorial. Alguien podría decir, oiga, profesor, pero es que el producto punto de dos vectores es un escalar. En este caso, el producto punto de dos funciones vectoriales será una función escalar. Y la derivada de una función escalar, pues se puede obtener porque la función escalar dependerá también de t. Y esa se puede hacer justamente primero haciendo el producto punto y a la función escalar resultante derivarla respecto de t o bien utilizar esta estrategia que sería a la primera función vectorial no le hago nada y la multiplico a través del producto punto por la derivada de la segunda. Y alguien podría decir, ¿pero por qué es posible? Pues porque sabemos nosotros que al derivar una función vectorial se obtiene otra función vectorial. Entonces sí podré multiplicar estas dos porque las dos serán vectores. Muy bien. Y entonces de nueva cuenta estoy aplicando la derivada de derecha a izquierda. Es decir, derivo la segunda, la primera se mantiene y ahora derivo la primera, la segunda se mantiene. Aquí está. Muy bien. Ahora observen ustedes la derivada respecto de t del producto cruz de dos funciones vectoriales será otra vez aplicar la derivada de derecha a izquierda. La primera función vectorial se mantiene, la segunda se deriva y le sumo
la derivada de la primera función vectorial cruz la segunda función vectorial. Muy bien. Y aquí tenemos un producto cruz, pero triple. Aquí está R1, cruz R2, cruz R3. Y otra vez se aplica de derecha a izquierda. Está muy fácil de recordar estas expresiones. La primera que se derivaría sería R3. Aquí está. Después R2. Aquí está. Y por último R1, que aquí está justamente. Nada más estamos dejando a la derivada, el operador derivada, aplicarlo de derecha a izquierda. Entonces empieza con R3, luego pasa a R2 y por último a R1. Muy bien. Bueno, vean esta última que sería el triple producto escalar o producto mixto R1 punto R2 cruz R3. Recuerden que cuando es el triple producto escalar o producto mixto, no puede hacerse primero el producto punto, porque el resultado de multiplicar dos vectores a través del producto punto es un escalar, y un escalar ya no se puede multiplicar a través del producto cruz por un vector. Entonces, la primera operación que se haría sería esta, y de nueva cuenta se aplica el operador derivada de derecha a izquierda. Entonces, primero a R3, luego a R2, y por último a R1. Vean, es lo único que estamos haciendo, aplicarlo de derecha a izquierda. Entonces, cuando vean este tipo de expresiones, producto punto, producto cruz, producto mixto, se aplica el operador derivada de derecha a izquierda. Muy bien, y dice, dado que el producto vectorial de dos vectores no es conmutativo, el orden en el que aparece R1, R2 y R3 se debe de respetar, justamente porque el producto cruz sabemos que no es conmutativo. Entonces, el orden en el que aparecen R1 y R2 deberá respetarse. Muy bien. La próxima clase veremos ejercicios donde aplicaremos estas fórmulas especiales de derivación para verificar algunas expresiones. Muy bien. Ahora vamos a ver, porque casi siempre ustedes se preguntan, ¿qué representa o cómo podemos interpretar a la derivada de una función? En este caso, ¿cómo podemos interpretar geométricamente a la derivada de una función vectorial de variable escalar? Entonces, la derivada de una función vectorial de variable escalar representa geométricamente un vector. Ese vector es tangente a la curva descrita por RT. Entonces, siempre que obtengamos la derivada de una función vectorial de variable escalar, pues recuerden, una función vectorial de variable escalar representa una curva. Su derivada representará a un vector tangente a la curva en un punto específico. Aquí está, esta es la derivada, este vector tangente a mi curva en este valor de t específico. Muy bien. Esa es la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial de variable escalar. Es un vector que es un vector tangente a la curva en un valor de t específico. Muy bien, y ahora, ¿cómo se interpreta físicamente la derivada de r de t y la segunda derivada? Pues les decía, eso lo ven en cinemática y dinámica o en mecánica. Muy bien, entonces si r es una función vectorial de variable escalar y esta representa la posición de una partícula en el instante de tiempo t, entonces la variación de la posición con respecto del tiempo en un instante es la velocidad instantánea de la partícula y se denota con v en función de t. De la misma forma, la variación de la velocidad con respecto al tiempo en un instante es la aceleración instantánea de la partícula y se denota como aceleración en función de t. Es muy común que al derivar una función con respecto del tiempo se utilice la notación de Newton, por lo que velocidad pues será derivada de r respecto del tiempo, donde r es una función vectorial que representa la posición de una partícula en el instante del tiempo t. Muy bien, o también se puede denotar como r punto. Y la aceleración pues es la derivada de la velocidad, es decir, la segunda derivada de r respecto del tiempo, y usando la notación de Newton se representa como r punto punto. Por otro lado, al módulo de la velocidad instantánea, al vector velocidad instantánea, su módulo se le conoce como rapidez y se denota con v de t. Al igual que para las funciones escalares, es posible obtener la diferencial de una función vectorial, y para el caso en el que la variable es escalar, la diferencial se llama diferencial ordinaria. Muy bien, este es el concepto ahora ya de diferencial de una función vectorial de variable escalar, que es lo último que vamos a ver el día de hoy para hacer al menos un ejercicio de esto que acabamos de ver, de cómo sacar la derivada de una función vectorial, cómo sacar la derivada de un orden superior,
esto de la interpretación geométrica de la derivada de r respecto de t y de la interpretación física, que la primera derivada es la velocidad instantánea, la segunda derivada es la aceleración instantánea y el módulo del vector velocidad se conoce como rapidez. Muy bien. Y ya por último, la diferencial de una función vectorial de variable escalar dice, puesto que cada componente de mi función vectorial es una función escalar, es posible afirmar que para que una función vectorial R, que su dominio es un conjunto A, que es un conjunto de los reales y que mapea Rn, para que ésta sea diferenciable, es condición necesaria y suficiente el hecho de que esta función sea derivable. Y se llama diferencial ordinaria o simplemente diferencial de una función vectorial a, aquí tenemos mi función vectorial de variable escalar, y entonces esta diferencial de R, la diferencial ordinaria de mi función vectorial, pues será la derivada de la primera función escalar multiplicada por la diferencial de t por el primer vector unitario, más la derivada de la segunda función escalar por diferencial de t por el segundo vector unitario y así sucesivamente a la derivada, a la primera derivada de la función escalar enésima diferencial de t por el vector enésimo. Muy bien, entonces también la diferencial ordinaria de una función vectorial de variable escalar se podría, como en todas estas aparece diferencial de t, pues se podría factorizar y escribirlo al final diferencial de t. Entonces, en otras palabras muy sencillas, si yo tengo una función vectorial de variable escalar, su diferencial se obtendrá derivando cada una de las funciones que la componen, las funciones escalares que la componen, y al resultado obtenido multiplicarlo por diferencial de t, así de sencillo. Muy bien. En la última expresión, la parte dentro de los paréntesis es justamente la derivada de la función vectorial, por lo que la diferencial puede escribirse como diferencial de r es la derivada de mi función vectorial por diferencial de t, es lo que les decía. Y bueno, ahora dice integración de funciones vectoriales de variable escalar, pues se tendría que integrar cada una de ellas. Nada más algo importante es importante observar que al realizar la integral indefinida de la función vectorial de variable escalar, se deberá agregar un vector constante de integración. Ahora es un vector. ¿Por qué? Porque al integrar esta expresión obtendría una función más una constante por el primer vector unitario. Aquí tendrá una función más una constante por el segundo vector. Entonces aquí tengo una constante, constante, constante. Entonces esa constante está multiplicando cada una de ellas a un vector unitario. Entonces, al integrar una función vectorial, no le sumo solamente una constante, le tengo que sumar un vector constante porque tendrá componentes en cada uno de estos vectores, justamente. Entonces, eso es algo importante que considerar. Cuando se integra una función vectorial de variable escalar que no está definida, entonces vamos a tener que agregarle un vector constante, no solo una constante, es un vector constante, pues que tiene componentes en cada uno de estos vectores unitarios. Y esto es hasta aquí donde lo vamos a dejar. La próxima clase veremos esto de longitud de arco para una función de dos variables, para una función paramétrica. Vamos a ver el concepto de vector tangente y vamos a ver para qué nos sirve esto de la longitud de arco. Y vamos a empezar a ver las fórmulas del triedro móvil y las fórmulas de Frenet-Serret. Muy bien, eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios de esto que acabamos de mencionar. No sé si antes de hacerlos, ahora sí. Entonces, tenemos esta función vectorial de variable escalar. R de t es igual a t más 2 en i, más 2t cuadrada menos 3 en j, más t cúbica en k. Nos piden determinar el dominio de esta función vectorial de variable escalar, la primera derivada, su segunda derivada, la diferencial ordinaria de esta función vectorial y también nos piden la integral indefinida de esta función vectorial de variable escalar. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el dominio. ¿Quién me puede decir, quién me puede ayudar a determinar el dominio de esta función vectorial de variable escalar? Y me puede decir qué considero para determinar. Yadir, adelante, te escucho, por favor. El dominio es todos los reales porque no se presenta ninguna indeterminación porque es una función algebraica donde no hay cocientes de cero o raíces o logaritmos. Muy bien, Yadir. Entonces, recuerden, el dominio de una función vectorial se obtiene
conociendo el dominio de cada una de las funciones escalares que la componen. Entonces, el dominio de esta serían todos los reales. De esta otra también todos los reales y de esta todos los reales. Entonces, la intersección, pues son todos los reales. Diríamos, el dominio de esta función sería el conjunto de valores de t tal que t pertenece a los reales. Muy bien, Yadir. Ahora, ¿cuál sería la primera derivada? ¿Quién me ayuda ahora con esa? Por favor, adelante. ¿Los escucho? En el momento, no bajen sus manos. Emily, adelante. Ayúdame, por favor. Sería 1i Ajá, muy bien. 1 en i. más 4t en j Ajá, muy bien. más 3t cuadrada en k. Muy bien, perfecto, porque la derivada de una función vectorial se obtiene derivando cada una de las funciones escalares que la componen. Muy bien, ya ven que está muy sencillo esto. Perfecto, muchas gracias, Emily. Ahora, ¿quién me dice la segunda derivada? Adelante, Oscar, te escucho. Sería 0 en I, Ajá, 4 en J ajá. y 6T en K. Muy bien, perfecto. Listo. Ahora, ¿quién me ayuda con la diferencial de la función vectorial? La diferencial ordinaria. Ajá. ¿Quién quiere? Ajá. Ajá. A ver, permítanme un momento. Ajá, ¿alguien? ¿No han levantado la mano todavía? ¿Los escucho? La diferencial ordinaria. Está, bueno, como nadie levantó la mano, no se preocupen. Está muy sencillo. Ajá, sí, ya, los escucho. Ajá. Es 1i más Ajá. 4t en j Ajá. más 3t cuadrada en k. Ajá. Y eso se multiplica por Todo el eso. diferencial Ajá. de t. Exacto. Así de fácil, nada más. Recuerden que la diferencial de una función vectorial es su derivada multiplicada por diferencial de t. Y pues la derivada ya la habíamos calculado en el inciso B. Entonces nada más a esa derivada había que multiplicarla por diferencial de t. Justamente, si se hiciera paso a paso, pues diríamos que es 1 por diferencial de t en i, más 4t por diferencial de t en j, más 3t cuadrada por diferencial de t en k. Pero como todos tienen la diferencial de t, por eso se factorizó y se escribió al final. Muy bien, perfecto. Y ahora la integral. Entonces, ¿cómo se calcula la integral de esta función vectorial? Pues integrando cada una de las funciones que la componen. Entonces, vamos a hacer eso. La integral de t más 2, diferencial de t, ¿quién sería? T más 2 al cuadrado sobre 2. Pues sí, puede ser esa. T más 2 al cuadrado sobre 2. ¿Están todos de acuerdo? ¿Cómo ven? Bueno, yo sí estoy de acuerdo. Pero habría otra forma de integrarlo, sí, también lo pueden hacer así, pero esta es con cambio de variable, está perfecto, muy bien. Y a esta le tenemos que sumar una constante, C1, ya está. Después, ¿quién sería la integral de 2t cuadrada menos 3 en j? Perdón, 2t cuadrada menos 3 diferencial de t. ¿Quién sería la integral de esa expresión? Pues sería... 2/3 de t cúbica. Exacto, 2/3 de t cúbica menos... T, 3t. 3t, muy bien. Y esto sería más una constante C2. Perfecto. Y ya nada más la última, y la integral de la última función escalar sería la integral de t cúbica diferencial de t, que sería t cuarta sobre 4 más C3. Y entonces ya, aquí me preguntaban, ¿quién es la integral de la función vectorial de variable escalar? Pues sería t más 2 al cuadrado sobre 2 en i más 2/3 de t cúbica menos 3t en j más t cuarta sobre 4 en k más un vector constante. ¿Por qué es un vector constante? Porque esta es la componente en i, esta será la componente en j y esta será la componente en k. Entonces, este vector constante tiene componente C1, C2 y C3. O bien, este vector C tiene componente C1 en i,
más C2 en J, más C3 en K. Y eso es lo que decía cuando estábamos revisando el documento. Cuando se integra una función vectorial, pues se integra cada una de las funciones escalares que la componen, pero se le tiene que sumar un vector constante. ¿Por qué? Pues por lo que les decía, que cada una de las funciones escalares al integrarse, les tuvimos que sumar una constante, pero esa constante multiplica, por ejemplo, C1 al primer vector unitario I, la segunda al vector J y la tercera al vector K. Entonces esas tres son las componentes de un vector constante. Simplemente para no tener que escribir las tres, escribimos al final la suma de un vector constante, y les repito, donde ese vector constante, sus componentes son C1, C2 y C3. Justamente, no sé si tienen alguna duda, muchachos. ¿Cómo ven? ¿Algo que lo que hicimos que no lo entendieron? ¿Algo que no hayan entendido de lo que acabamos de hacer? No, profesor, Todo por bien. ahora no. Bueno, entonces Profesor, lo ¿puedo vamos a opinar? dejar hasta... perdónenme.